y quisiéramos compartir algunas cosas importantes que nos pueden servir como fundamento, pero también nos pueden servir como elementos prácticos para poder creer y para poder vivir por la palabra. Mire, hemos hablado ya que necesitamos un balance entre la gracia y entre la fe. Recuerde que cuando hablamos de gracia, hablamos de toda la bendición que Dios ya preparó y nos entregó en su Hijo amado Jesús, el cual mora su Espíritu en nosotros. Toda la gracia es toda la bendición, el poder, la gratitud, las promesas, la bendición de Dios que Él por su beneplácito, por su benignidad, por su bondad nos quiso regalar. Mire, vamos a ir rápidamente a Filemón. Filemón es la carta del apóstol Pablo a Filemón y prácticamente es la última de las cartas que el apóstol Pablo escribe a las personas. Escribe a Tito y después a Filemón, y en el capítulo 1, versículo 6 dice así. En el versículo 5 dice: oyendo de tu amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos, que la comunicación de tu fe, en otras versiones dice que la participación de tu fe, la palabra en el griego es la comunicación, manifestación o la expresión de tu fe, el conocimiento de tu fe, dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En el conocimiento de todo el bien. Y aquí podemos ver dos cosas importantes cuando hablamos del conocimiento de todo el bien. El conocimiento tiene que ver con relación íntima. Así es que Dios nos ha llamado, es importante que usted lo recuerde una y otra vez, a tener una relación personal con Él. Cristo Jesús, el autor de nuestra salvación, la persona maravillosa, gloriosa y divina de Jesús, que se hizo hombre, se humilló a sí mismo y habitó entre nosotros, y que fue a la cruz a morir en nuestro lugar, y que resucitó para nuestra justificación, como lo dice Romanos 4:25. El glorioso Jesús, el maravilloso Señor Jesús, Salvador de nuestras vidas, el amado del Padre y el amado nuestro, nos ha llamado al Evangelio, nos ha llamado a este tiempo a venir a Él para tener una relación personal con Él. El cristianismo se basa en una relación personal con Jesús, que es el centro del Evangelio, que es el centro del cristianismo, que es el centro de la historia de la humanidad, que es el centro de la máxima manifestación del amor de Dios hacia la humanidad por todos los tiempos y todas las generaciones. Usted puede encontrar desde el Génesis y hasta el Apocalipsis la manifestación gloriosa de Jesús. Usted puede encontrar en la creación la manifestación gloriosa de Jesús, en la misma creación, porque Colosenses nos dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Juan capítulo 1 nos dice que Él hizo todas las cosas. Hebreos nos dice que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder, que Él sostiene todas las cosas. Así es que Él mismo es el autor, Él mismo es quien ha decidido introducirnos y atraernos hacia Él. Así es que hay una bendición tan grande y tan gloriosa que Jesús nos ha participado. Esta es la gracia. Y en Filemón nos dice que el conocimiento de esta gracia, es decir, ¿cómo es que tú y yo vamos a entender lo que nos ha sido dado? No solo en la persona maravillosa y divina de Jesús, sino en su obra terminada y en su herencia y en su espíritu que participa y que vive ahora en nosotros. Usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Efesios, versículos 16 al 19 o 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que su cuerpo y mi cuerpo, su espíritu y mi espíritu le pertenecen al Señor porque fueron comprados por precio. Por lo tanto, dice el Señor, debemos glorificar a Dios
con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos. Esta debe ser nuestra manera de razonar y de pensar, que como creyentes debemos de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo para Él. Bueno, hago un paréntesis, aunque ahorita espero que lo volvamos a retomar, pero todos los llamados, todos los que hemos sido atraídos por Jesús y todos los hombres son llamados, algunos aceptan, otros rechazan, pero todos los creyentes nacidos de nuevo son ministros. Todos fuimos llamados a ser ministros del Evangelio. No todos participan en un ministerio. No todos fueron llamados a un ministerio, a funcionar en un cargo, por decirlo así, o en una función, en un grupo de gentes en el cuerpo de Cristo, como ser un administrador, como ser un maestro, como ser un diácono, como ser un evangelista, un pastor, un profeta, un apóstol, etcétera, etcétera. No todos fuimos llamados a tener una función dentro del cuerpo de Cristo, pero todos somos ministros. Todos los creyentes nacidos de nuevo fuimos llamados a ser ministros del Evangelio. Es decir, que hay habilidades y capacidades que en la misma gracia están implícitas y la misma gracia de Cristo nos ha provisto ya en nuestro espíritu para que nosotros le sirvamos. Compartiendo, predicando, manifestando a Jesús, manifestando milagros, señales, amando, perdonando, ayudando a otros económicamente, moralmente, con esfuerzo, en especie, etcétera, etcétera, etcétera. Somos ministros de la reconciliación, somos ministros del amor, somos ministros de implementar o implantar la paz, somos ministros de la verdad de Jesucristo. Ok, ahora, esta es la gracia de Jesús, todo el beneplácito, y es importante que usted y yo podamos conocer a Jesús en la palabra para que podamos entender correctamente el beneplácito, correctamente el testamento, correctamente de una manera más amplia cada día, porque la palabra es tan extensa, tan viva, tan poderosa, que no es suficiente una o dos veces leer la Escritura, sino necesitamos vivir por ella, porque la palabra de Cristo es viva y eficaz. Ahora, recuerde que en la Biblia, que fue inspirada por Dios, no en toda la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Hay que entender la diferencia entre que la Escritura fue inspirada por Dios y qué es lo que dentro de la Biblia, la Escritura, Dios está hablando, y qué es lo que otros personajes están hablando, pero que Dios decidió que fueran escritas las palabras para que pudiéramos aprender y beneficiarnos de todas ellas. Así es que por eso el Señor nos llama a saber dividir la palabra. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra o que divide. Y Dios nos ha llamado a usted, a mí, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que necesitamos ser instruidos en la palabra, edificados en la palabra, exhortados si es necesario, corregirnos o corregidos por la palabra, porque debemos ser obreros que saben utilizar bien, que saben dividir bien, entender bien, creer bien, correctamente la palabra del Señor. Y hemos hablado ya de lo que esto significa, cómo hay una gran diferencia entre ver la Escritura a través de los ojos del Evangelio después de la cruz de Cristo, a cómo observar las cosas antes de la cruz de Cristo. Antes de la cruz de Cristo es cosas físicas, cosas humanas, es ver a la manera del hombre. Después de la cruz es ver a la manera de Dios, y Dios nos ha llamado a ver en su palabra como Él ve las cosas, como Él nos ve a nosotros. Él quiere que aprendamos a verlo a Él como Él es, a vernos a nosotros como Él nos ve, y a ver las cosas del mundo en una
a tener un panorama correcto de lo que está pasando en el mundo y de lo que es el mundo a través de cómo Dios ve las cosas, desde un paralelo o digamos desde una perspectiva bíblica de la palabra que salió de la boca de Dios. Ok, ahora, ahí mismo en Filemón dice, la fe debe ser comunicada, manifestada, expresada. Recuerde que la fe es el vínculo, el puente entre el reino espiritual y el reino natural. Recuerde que la fe es el puente que permite que de lo espiritual se caminen las cosas que ya nos fueron concedidas por gracia, que ya nos fueron dadas por gracia, al reino espiritual. En otras palabras, que de lo que hay en nuestro espíritu, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo el potencial, toda la divinidad, toda la bondad, esto puede causar extrañez o puede romper inclusive la manera de pensar, romper el cerebro, como dicen por ahí, pensar que la abundancia de las riquezas en gloria en Cristo Jesús ya moran en nosotros, en nuestro espíritu, que es uno con el espíritu de Cristo. 1 Corintios 6:17. Porque nuestro espíritu ha recibido el espíritu de Cristo y con él todo el potencial. Aún el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros y está sobre nosotros. Así es que la fe y la gracia tienen que operar de manera unida. No podemos caminar en el Evangelio y vivir por el Evangelio solo pensando en la gracia. Porque la gracia no va a poder ser nuestra. No vamos a poder introducirnos en esta bendición de gracia si no lo hacemos a través de la fe. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo que Dios ya te bendijo, si yo te digo que Dios te ha hecho altamente favorecido, si yo te digo que Dios ha preparado un futuro glorioso y poderoso para ti, si yo te digo que tú has sido totalmente perdonado, grandemente bendecido, profundamente amado, si yo te digo que tú eres vencedor en todos tus caminos, en Cristo Jesús, pero tú no lo crees y no lo pones por obra, es decir, la fe no existe y no se pone en movimiento, entonces tú vas a creer la mitad de la verdad. O vas a tener la mitad de la verdad. Porque creerlo significa tenerlo sustentado en la palabra. Y sustentado en la palabra significa que yo recibí la palabra, renovó mi mente y la palabra se depositó en mi corazón y hay una fuerte convicción de la palabra de Cristo. Entonces la fe se activa, porque la fe es un regalo de Dios que ya me fue dado, pero la fe necesita despertar, por decirlo así, activarse, mantenerse viva, y entonces depende de ti y de mí que pongamos esa fe en acción. Pero el panorama completo es conocer la abundancia de su gracia, pero también que tú necesitas operar en la fe. Por eso hay un balance correcto entre la gracia y la fe. Todo ya te fue dado, pero no sucede de manera automática que se manifieste en este mundo. Tú eres el responsable. Y tú puedes limitar a Dios en toda esa bendición que Él ya te entregó. Imagínate, Dios ya te entregó toda esa gloria y toda esa bendición que es imposible que tú lo puedas lograr entender en plenitud. Pero conociendo su palabra y teniendo comunión con ella, tendrás sabiduría. Pero imagínate tú teniendo todo esto y que nadie sepa, y que nadie vea manifiesta esa bendición, y que nadie pueda ser ayudado por esta bendición que te ha sido dada, y que tú simplemente la guardaste. ¿Recuerdas aquella parábola que el Señor Jesucristo habla respecto a los talentos, respecto a las minas, en donde hubo uno que recibió un talento, una mina, y mejor la escondió? Imagínate tú, llegando al fin de tus días, ya sea que seas arrebatado con Cristo cuando venga por la iglesia, o ya sea que cumplas la bendición de largos días, que es la promesa del Señor, y que te vayas con Cristo lleno.
porque las riquezas en gloria en Cristo Jesús jamás se manifestaron porque tú creíste que éstas deberían de haber fluido de manera automática. No, Dios ya se movió, Dios ya hizo su parte, Dios entregó todo lo que tenía, su Hijo y con él todas las cosas, como lo dice el capítulo 8 de Romanos. Pero tú y yo tenemos que responder positivamente a través de la fe. Por eso, si me acompañas a leer capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, y buscamos cómo la Escritura nos enseña lo siguiente. Dice la palabra: versículo 16. Capítulo 1 de Juan, versículo 16. Y de su plenitud, es decir, de Jesús, de la plenitud de Jesús, todos nosotros hemos recibido gracia por gracia, o gracia sobre gracia. Hay otras palabras hay otras versiones que dicen podemos tomar gracia sobre gracia. Tú has recibido gracia sobre gracia dentro de ti. La gracia es tan abundante de tal manera que tú puedes beneficiarte continuamente, sin desmayar, sin descansar. Pero tienes que tomar esa gracia a través de la fe. Ahora el versículo 17 dice: la ley fue dada por Moisés. La exigencia, la óptica de ver todas las cosas en lo natural. Dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino. La gracia y la verdad vino. Mi Biblia dice: la gracia y la verdad vino. No habla de dos, sino habla de que la gracia y la verdad son uno. La gracia y la verdad vino por Jesucristo. Es decir, Jesús es la gracia. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que es muy importante que podamos entender que debe haber un balance perfecto y correcto entre la gracia y la verdad. Y la verdad tiene que ver con la fe, porque es la verdad de la palabra. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 8 de Juan: si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender y tener los balances correctos en todas las áreas de nuestra vida. Así como nosotros tenemos que entender cuál es la razón por la cual Dios nos llama a amar, porque hemos sido amados. Así como Dios nos llama a perdonar, porque hemos conocido el poder del perdón de Cristo en nuestras vidas. Así como Dios nos llama a sembrar, a ofrendar, a dar, porque Dios nos ha bendecido y nos ha llamado mayordomos. También tiene que haber un balance en nuestras vidas acerca de cómo es que debemos de vivir. Y no puede haber un balance correcto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro día a día, si no preparamos nuestro corazón buscando al Señor en una base diaria. Dice la Escritura que los que no dispusieron su corazón para buscar al Señor hicieron lo malo. Dice la Escritura que, por el contrario, los que decidieron humillarse al Señor y buscar al Señor, Dios los ayudó y la manifestación del poder de Dios se vio explícita en la vida de aquellos que creyeron. Así es que le pongo un ejemplo. Hay quienes, equivocándose,
buscaron al Señor después y Dios los restituyó. Usted puede encontrar muchas historias de esta en la Biblia, en el Antiguo Pacto, inclusive en el Nuevo Testamento. Y hay quienes hicieron lo bueno porque Dios los ayudó, porque confiaron en el Señor y después se confiaron creyendo que ellos mismos podían sin tener el sustento y el apoyo de Dios y tuvieron resultados diferentes. Ahora, Cristo nos dice en Juan 15 que nada podemos hacer si no estamos con Él, si no estamos unidos a Él. El Señor Jesucristo necesitó del bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos necesitaron el bautismo del Espíritu Santo. La primera iglesia, para ser ministros del Evangelio, necesitaron el bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. No hay otro camino. Jesús es el único camino al Padre, pero la manera de ser exitosos y efectivos en esta vida es a través del Espíritu Santo. Pero no es solo tener la unción del Espíritu, pero andar en el Espíritu. No es solo tener la unción del Espíritu, pero andar en el Espíritu. Y mire, acompáñeme por favor al Salmo 57. En el Salmo 57 vamos a encontrar a David. David fue un hombre que Dios lo escogió conforme a su corazón. Y si usted encuentra o si usted conoce la vida de David, David tuvo altibajos. Pero él nunca le echó la culpa a Dios, se equivocó, Dios le envió profetas, Dios le envió la manera de que él pudiera entender que había cometido errores. David comprendió, entendió, pero nunca responsabilizó a Dios, siempre entendió que él había sido el causante. Y David aprendió a volverse al Señor, a humillarse al Señor, a reconocerlo en todos sus caminos. La humillación o la humildad tiene que ver no con que otros van a hacer algo para producir humildad en mí. No, la humildad no tiene que ver con que otros produzcan algo necesario para que me hagan o me forcen. Eso sería humillación y si se malinterpreta. Humillarse ante el Señor es reconocerlo, es aprender a depender completamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. Eso es humillarse ante el Señor, es confiar en su justicia, no en la nuestra. Señor, tengo una situación. ¿Por qué hemos de afanarnos, de turbarnos y de luchar para resolver la situación? Cuando el Señor nos dijo, echa toda vuestra ansiedad sobre mí. Cuando el Señor nos dijo, vengan a mí todos los trabajados y cansados que yo os haré descansar. Cuando el Señor nos dijo, mía es la batalla. Pero es importante que entendamos que el Señor ya no está en ninguna lucha. Espiritualmente, porque Dios es espíritu, todo fue conquistado. La guerra terminó. Nuestra separación de Dios se acabó. Fuimos reconciliados por la gracia, a través de la fe, por lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que tenemos una relación perfecta en nuestro espíritu con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con nuestro Señor amado Jesús. Y Él ya resolvió las cosas. El diablo no tiene ningún poder. Pero enfrentamos situaciones y adversidades. Entonces por eso Dios nos dice en Romanos capítulo 8 que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque tenemos que entender que cualquier situación la debemos de enfrentar sabiendo que ya vencimos, que la victoria ya es nuestra. Solamente hay que conquistarla. Recuerda al pueblo de Israel, la segunda generación que salió, es decir, los hijos de aquel pueblo que salió de Egipto y que tomó la tierra prometida. Dios les entregó la tierra. La tierra ya donde fluía leche y miel era de ellos. Pero ellos tuvieron que poseerla. Tuvieron que conquistarla. Había gigantes. Había ciudades amuralladas. Humanamente era imposible conquistarlas. Pero Dios les dijo, esa tierra se las he entregado. Y ustedes no necesitan preocuparse. Yo les he dado la victoria. Ustedes tienen que, en el caso de las murallas,
hacer lo propio. Rodearon las murallas, gritaron y las murallas se hundieron. Contra los habitantes, pues tenían que agarrar la espada y liquidar a los enemigos. Ellos tenían que moverse y actuar, pero Dios había puesto la gracia, el poder y todo lo necesario porque ellos ya eran victoriosos. Tan es así que cuando el pueblo de Israel se acercó, los pueblos que habitaban esas ciudades en Canaán, en la tierra donde fluía leche y miel, estaban aterrorizados, llenos de pánico y de temor, a punto de desfallecer. Por eso el pueblo de Israel no batalló, porque Dios causó que estuvieran prácticamente aniquilados para que Israel viniera confiando y creyendo en el Señor, que Él era su sustentador y su victoria y su estandarte y su fuerza y su poder para que ellos pudieran conquistar. Así es que esta es la manera en la que Dios nos llama. Preparar nuestro corazón para saber que tenemos que actuar desde la victoria. Y dice el Salmo 57, capítulo 57, versículo 7. Pronto está mi corazón, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y daré alabanzas. Pronto está mi corazón. ¿Cómo es que usted puede mantenerse agradando al Señor? A través de la fe. ¿Y cómo puede mantenerse con una fe activa? A través de oír la palabra y mantenerse en la palabra y creer la palabra correctamente, entenderla correctamente y entonces actuar de acuerdo a lo que usted está creyendo. No permitir que la incredulidad entre. No permitir que haya dos sistemas de pensamiento habitando en su mente y en su corazón. O es el uno o es el otro. O camina por la izquierda o camina por la derecha, pero no se puede dividir. Y cuando hay tanta fuerza de la izquierda, por decirlo así, que es la incredulidad, digámoslo para ponerlo en una perspectiva física, cuando de este lado tenemos la incredulidad y de este lado tenemos la fe, la incredulidad respecto a un área de mi vida, respecto a una acción que tengo que tomar, me lleva o me está guiando a caminar para allá, pero la fe me dice que camine para acá. Entonces ambas fuerzas se oponen de tal manera que yo no puedo moverme. Por eso necesito resistir, necesito permanecer en la palabra y necesito echar fuera la incredulidad. Y la incredulidad se echa fuera a través de la palabra, y cuando ésta permanece, la incredulidad viene por creer incorrectamente, la incredulidad viene por prestar nuestro oído a cosas que son contrarias a la palabra, la incredulidad viene, esto de prestar oído no tiene solo que ver con escuchar otras versiones, falsas promesas, huecas sutilezas, falsas filosofías, sino también a veces experimentamos cosas. Digamos que tú tienes un vecino que te trata muy mal. Y tú ya llevas 10 años con ese vecino. Entonces la experiencia te está hablando de una determinada cosa que estás viviendo. Y eso puede causar incredulidad. Porque si Dios te dice que tú ames al vecino y que le lleves un pastel o que le ayudes a darle un aventón con tu coche, o que cuando salgas al supermercado o a comprar algo tú vayas y le ofrezcas, que si algo se le ofrece, cuando Dios te motive a hacer eso y tú vas a pensar, es que tengo 10 años en que no lo aguanto porque me trata, me menosprecia, es irreverente, todo lo hace en contra de nosotros. Si tú piensas de esas dos maneras, no vas a hacer absolutamente nada, porque estás permitiendo que la incredulidad tome lugar en tu corazón y la palabra no va a tener efecto. Y entonces tú vas a seguir viviendo así. Pero si tú logras romper con la incredulidad y solo mantener la palabra del Señor y haces lo que el Señor te diga, mañana vas a tener al mejor vecino de la historia. Lo mismo con los hijos. Lo mismo con los familiares. Lo mismo entre el matrimonio. Tú ya tienes 90 años, una persona ya tiene 90 años casada están casados un hombre y una mujer, y ya se conocen, y ya conocen todas
sus debilidades y sus fortalezas. Y si Dios dice algo que haga cualquiera de los cónyuges a favor del otro, y tú tienes arraigado los 90 años o los 60 o los 70 o los 50, los que tú quieras al respecto, y dices, ¿cómo es posible? Esto no va a funcionar. Entonces tú permites que una experiencia negativa cause incredulidad e impida que la fe en la palabra de benignidad, bondad, salvación, justicia que Dios te ha dado pueda ejercer dominio y poder, y entonces tú no vas a tener los resultados que la palabra tenía en su propósito. Entonces esto es muy importante, que nosotros permanezcamos, que no permitamos que los ojos nos hablen, ni nuestros oídos nos hablen de lo que estamos viendo y oyendo acerca de lo que está sucediendo en este mundo. Necesitamos tener ojos como Dios ve. Dios sigue amando a la humanidad, aunque la humanidad le esté rechazando, porque así manifestó Dios al mundo su amor enviando a su Hijo. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Así es que mientras el hombre tenga vida, Dios le sigue amando. Una vez que el hombre sin Cristo muera, el juicio. Y si no nació de nuevo, lo siento, la palabra es muy clara. Pero Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de benignidad y bondad. Así es que el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no anduvo en camino de pecadores, pero que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando el salmista se refiere a la ley, en el Salmo 119 te aconsejo que lo leas. Tiene muchos versículos. Tómate un día, 2 días, 3 días, pero léelo. Porque hay tanta sabiduría y tanta bendición que el Señor te puede dar, como en muchos de los salmos y los proverbios. Pero el salmista hablaba de la ley de Moisés. El salmista no tenía el evangelio, aunque hay algunos de sus salmos que son salmos mesiánicos, donde hablan proféticamente acerca de Jesús, como el Salmo 91. Pero cuando el salmista en el capítulo 1 habla de la ley del Señor, la ley de Jehová, la ley de Yahweh o de Yahvé, dice la Escritura, en su ley, dice, pero aquel que en su ley medita de día y de noche y en la cual está su delicia. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que en la exigencia puede haber delicia? Pues en la palabra de Dios hay delicia. La palabra que salió de la boca de Dios causa delicia en el corazón y en la vida de las personas. Claro, las palabras que Dios habló y que están descritas, reveladas en el en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tienen que ser reveladas por el Espíritu que mora en nosotros, de acuerdo al Evangelio, no de acuerdo a la ley, porque el creyente ahora no vive de acuerdo a la ley de Moisés, pero de acuerdo al Evangelio de la gracia y la verdad y la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el salmista tenía esa experiencia. La ley del Señor es delicia, es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Son palabras del salmista. El mismo Señor le dijo a Josué: yo te mando que te esfuerces y seas valiente y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. De día y de noche medita en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. La palabra es viva y más bendición tenemos tú y yo ahora, que no solo tenemos el compendio completo, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está sobre nosotros, Él nos revela que esa es una bendición que se diversificó para todos los creyentes. Ya no hay elegidos, sino que todos fuimos escogidos. Todo creyente nacido de nuevo tiene este poder, esta gloria, esta gracia. Y entonces
Podemos aprender a deleitarnos leyendo la palabra, meditando en la palabra, teniendo la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y cuando las ideas de este mundo vengan, tienes ya una palabra en la cual meditar. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer que le gusta mucho la murmuración y el chisme. Cuando tenga esos deseos, porque conoció una noticia importante, interesante, que quizá muchos en su pensamiento, en su carne, tienen que saber. Piensa, es que muchos tienen que saber esto. Te voy a poner un ejemplo claro. En el internet, muchos ponen noticias y videos cristianos. Cristianos. Personas cristianas. Expresando en las redes sociales acerca de la vida de otros que están batallando y sufriendo. Quizá algunos están padeciendo divorcio, quizá algunos están poniendo problemas, juzgándolos. Decía un pastor que es argentino, pero creo que ahorita radica en Estados Unidos. Dice, cuando en el cuerpo de Cristo alguien comete un error, los mismos hermanos lo lapidan, lo juzgan, lo matan, lo hacen pedazos. ¿No es el diablo? ¿No son las personas de afuera? Los mismos hermanos en Cristo lo hacen pedazos. Pero eso no es espiritual, eso no es de fe, eso no está descrito en la palabra. Eso es algo carnal, eso es algo religioso. Y bueno, yo entiendo que si alguien está cometiendo un error y se está llevando en el camino a muchos, por causa de quizá las cosas que predica incorrectamente, no sé, qué sé yo, algo que sea verdaderamente preocupante, pues sí es importante que alguien se levante y diga, hay que tener cuidado aquí. Pero no para juzgar a las personas porque cometen errores, porque Dios es un Dios de amor. Y el Señor nos enseña en su palabra, si tú ves que otro comete un error, dice, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Ten misericordia y amor sobre aquella persona. No sea que tú también caigas. Así es que es tan importante que cuando tengamos, por ejemplo, el caso de la mujer que quiere murmurar o moverse en el chisme, tenga alguna palabra. Empiece a leer el Salmo 103. Tú me das, como dice la Escritura en el Salmo 103, dice, tú me das un nuevo lenguaje que me vivifica y renueva mi mente, me rejuvenece. Mire cómo dice el Salmo 103. Así es que cuando usted quiera hablar de alguien, a veces que estamos reunidos y conocemos alguna noticia y empezamos a hablar no en presencia de las personas, sino cuando las personas están ausentes. Y esto no es sano. Dice la Escritura, dice en el versículo 5 del Salmo 103, dice, el que sacia de bien tu boca, el Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es que si una persona, un creyente nacido nuevo, quiere murmurar y quiere hablar contra otro, se va a envejecer, va a amargar su alma, va a amargar su corazón y posiblemente va a amargar el corazón de otros. Pero entonces tú puedes recurrir al versículo 5, el Salmo 103, y antes de abrir tu boca para ofender a alguien o causar problemas en otras personas, empieza a meditar ese versículo. Tú eres el que sacia de bien mi boca y me rejuveneces como el águila. Y cuando hay otra vez esa sensación de querer hablar, tú eres el que sacias de bien mi boca y el que me rejuvenece como el águila. O si quieres puedes recurrir al capítulo 4 de Efesios. Rápidamente acompáñame al capítulo 4 de Efesios, donde la Escritura dice, mira cómo el Señor nos da sabiduría en su palabra. Por eso su palabra es tan linda, tan gloriosa, tan maravillosa. Por eso la persona divina de Jesús tiene que ser nuestra razón de adoración. Sé que no debemos irnos al extremo de la religiosidad, pero mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi socio, mi conocido, quien tú seas, cuando nos expresamos acerca del Señor Jesús, wow,
Nuestra boca se debe de llenar de alegría. Nuestro corazón debe brincar de contento. Porque Jesús, su persona gloriosa, maravillosa, divina, es lo más grande que nos haya pasado. Así es que en las mañanas yo te invito que tú hables con el Señor y que cuando declares su nombre te llenes de gozo, de alegría. El simple hecho de pronunciar su nombre es poder. No dejemos que lo común, lo falta de respeto, se mueva entre nosotros, en nuestras familias, y mucho menos en la palabra y cuando nosotros nos relacionemos con Cristo. No hagas las cosas que tienen que ver con el Señor, con su Espíritu, y de hecho, si nuestro ejercicio es caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu, entonces eso va a ser continuo día con día. No permitamos que las cosas que no provienen de honra, de darle magnificencia y glorificar el nombre del Señor Jesús, porque Él es el único digno de alabanza, no permitas que esas cosas se desvanezcan y se vayan. No hagas de la palabra, de la relación con el Señor Jesucristo, de las cosas del Señor, del Espíritu, de que tú y yo fuimos llamados a ser ministros, cosas comunes. Porque al Señor debemos honrarlo en todo momento y en todo tiempo. Fíjate como dice también Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra, dice, corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así es que el Espíritu te anhela celosamente. Él está en ti, Él no se va a ir de ti. Recuerdo que oí un testimonio de una persona que se encontró en una tienda de esas pequeñas tiendas de conveniencia a un conocido que iban juntos eran cristianos, se conocían, pertenecían al mismo grupo. Y entonces esta persona, que era un pastor, estaba formado en la fila cierta distancia de este otro hermano que era creyente, que era cristiano, y la persona compró un paquete de cigarros. Y cuando los pagó y se volteó, pues se encontró cara a cara con el pastor. Y se sorprendió y se sonrojó y se sintió muy mal y le dijo, pastor, quiero que me perdone por esto que acabo de hacer de comprar unos cigarrillos. Y entonces él le dijo, no te preocupes. Si no te dio vergüenza, si no te contristaste, si no pasó nada por tu corazón y tu mente, comprarlos porque ofendías al Señor, pues no tienes que ofenderte porque me ves a mí aquí o porque yo te veo comprándolos. En otras palabras, si no crees que ofendiste al Señor haciendo lo malo, pues no tienes que tener temor por mí. Pues si no te da miedo el Señor faltarle al respeto, pues no te dará miedo faltarle al respeto a nadie. Por eso los hijos, de una manera con amor y con sabiduría, tenemos que enseñarlos de una manera continua a respetarnos, a respetar a los padres desde pequeños. Si los hijos se mantienen respetando a los padres, ellos van a crecer con una voluntad fuerte y firme. No incurramos ni seamos negligentes cuando nuestros hijos falten al respeto de las demás, empezando en casa. Los hijos tienen que aprender a respetar a sus papás en el ámbito del amor de Dios y de la gracia de Dios.
No estoy diciendo que seamos perfectos, pero no seamos negligentes al respecto. Pero los hijos también tienen que aprender a respetarse entre unos y otros, es decir, entre sus hermanos. Amén. Ok, ahora termino eh, esto que es tan importante acerca de tener un corazón preparado y dispuesto de una manera continua en una base diaria con el Señor. Porque el salmista establecía palabras más, palabras menos, pero si tú lo quieres investigar, léelo alrededor de los 150 salmos. Pero el Señor establecía que si la palabra no es una delicia para ti, que si tú no estás levantándote con el ánimo de honrar a Jesús y de darle gratitud, si tú no estás pensando en el Señor y cómo caminar en la fe de una manera continua, entonces significa que tú has decidido no preparar tu corazón delante de Él y que entonces tú estás quedando vulnerable a hacer lo malo ante el Señor. ¿Te acuerdas de que hubo un rey que se llamó Roboam? ¿Te acuerdas que hubo un rey que fue padre de Roboam que se llamó Salomón? ¿Recuerdas que hubo un rey antes de ese rey y de uno anterior que se llamó David, que era David, que se llamaba Saúl? Bueno, Saúl, Salomón y Roboam hicieron lo malo ante los ojos del Señor y no dispusieron su corazón, y los resultados fueron catastróficos. Saúl fue desechado, Salomón le fue profetizado que su reino iba a ser dividido, y porque Roboam no dispuso su corazón para buscar al Señor, a él le tocó la división del reino que le fue profetizada a Salomón. Pero también vemos a David, que aunque David no fue perfecto y moralmente podríamos decir que hizo cosas peores que los otros tres delante de los ojos de los hombres, David siempre tuvo un corazón dispuesto al Señor, un corazón que se aprendió a confiar y a depender de Él, aunque cuando Él se equivocó fue porque en ese tiempo no se dispuso al Señor. Pero tú puedes en el Salmo 78 hay un salmo es un salmo de Asaf, y el Salmo 73 también es un salmo de Asaf. 74 es un salmo de Asaf. Es decir, no todo el 77 es un salmo de Asaf. No todos los salmos fueron escritos por David. Fueron diferentes autores. El mayor de los autores es David, pero también hay salmos de Salomón, de Moisés, de Asaf y de otros. Pero en estos salmos del 73 en adelante, tú puedes encontrar la expresión de Asaf y cómo Asaf hacía contrastes entre la prosperidad de los que no conocían a Dios y a veces cómo es que los que conocen a Dios se ven limitados en su expresión. Pero prácticamente tú puedes encontrar en estos versículos que el Señor nos enseña que si realmente no estamos teniendo esta intención y este ánimo en el corazón, aunque digamos que lo estamos buscando, realmente no lo estamos buscando. No estamos disponiendo nuestro corazón al Señor. Y te voy a poner un ejemplo. Quizá tú eres de aquellos que se conectan, que juntamente con nosotros te unes una y otra vez, cada día. Pero todos los días tienen 15, 18 horas. Y si esas 15, 18 horas tú estás en otras cosas y tú no tienes y no está pasando por tu corazón y tu mente la palabra, el evangelio, el Señor Jesucristo, el honrarle, el darle gracias, la necesidad de leer su palabra, y tú te estás conformando a este mundo, entonces tú no estás disponiendo tu corazón al Señor. Y nuestra animación es que
vayamos de menos a más, no de más a menos. No nos conformemos, no nos estanquemos. Tenemos que ir de menos a más en el conocimiento del Señor. Y por último, quiero compartirte algo acerca de un personaje en la Escritura en el cual se malinterpreta mucho acerca de él. Y este personaje es Job. Y Job tiene 42 capítulos. Job, dice la Escritura, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, son capítulos narrativos. Hay un narrador que está narrando qué es lo que está sucediendo. Se desconoce realmente el autor. Hay quienes piensan que pudo haber sido Eliú, que es uno de los personajes que hablan. Dios habla en 4 de los capítulos. Capítulo 38, 39, 40 y 41. Tú puedes leerlos ahí, en donde vas a ver que Dios está hablando en esos capítulos. El capítulo 1, el capítulo 2 son narrativos, así como el capítulo 42. Los capítulos 32, 33, 34 y 35, 36 y 37 son capítulos en donde Eliú habla. Luego tenemos los cuatro donde habla Dios. Y tenemos los 3 capítulos narrativos. Esos nos dan un total de 13 capítulos. 6 de Eliú, 4 del Señor, 10. Y 3 narrativos, el 1, el 2 y el 42. Pero si Job tiene 42 capítulos, ¿qué pasó con el resto? Bueno, en el resto habla Job. En el resto de los capítulos hablan los 3 amigos de Job que fueron reprendidos por el Señor. Prácticamente eran consejeros contrarios a la palabra. Así es que en Job podemos encontrar la evidencia de que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no en toda la escritura Dios está hablando, sino que vemos a otros que hablan. Como por ejemplo, cuando Jesús fue tentado. Hay un versículo que dice, Jesús tuvo hambre y entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo, di que las piedras se conviertan en pan. Bueno, podemos entender que ese versículo Dios permitió que se escribiera, pero no es palabra que salió de la boca de Dios, sino esa es una expresión del enemigo. O por ejemplo, recuerdo yo que alguien me comentó en su momento, es que el Señor Jesús era un comedor y un bebedor. El Señor Jesús era un comedor y un bebedor, decía esta persona. Y yo le dije, pero, ¿cómo es posible que digas eso? Sí, la Biblia dice. Y entonces fuimos a la Biblia y encontramos el versículo que dice, vino el Hijo del Hombre, Jesús hablando, que come y bebe, y dicen, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica en sus hechos. Mateo 11, 19. Así dice, Jesús estaba hablando, la palabra estaba saliendo de la boca de Cristo, pero Jesús no estaba confirmando que él así era. Jesús estaba hablando acerca de lo que los otros decían acerca de él. No sé si me explico. Lucas 7:34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, los fariseos, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, yo espero estarme explicando, pero la palabra es inspirada por Dios, toda desde el Génesis y el Apocalipsis, pero tenemos que entender correctamente quién está hablando, en qué manera está hablando, a quiénes les están hablando y discernir bajo los lentes del Espíritu que nos hablan acerca del Evangelio y cómo Jesús va a ser glorificado y magnificado, porque el propósito del Espíritu es glorificar a Jesús. Usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 16.
El Espíritu del Señor va a glorificar a Jesús. Fueron palabras de Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Así es que Job, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, donde habla Eliú, donde habla Dios, 38, 39, 40 y 41, donde habla Dios, 42, que es narrativo. En estos versículos podemos confiar acerca de que Dios está hablando. Pero en los demás versículos solo tenemos que ver cómo 3 hombres que fueron reprendidos, que prácticamente eran consejeros del mal, y Job, que no entendía las cosas. Así es que si queremos leer el capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de Job, necesitamos entender que Dios no está hablando ahí y que no necesariamente las cosas que están descritas ahí son fáciles de comprender. Porque es Job que no conocía a Dios, es Job que no caminaba en fe, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero tenemos que aprender a discernir correctamente. Así es que Job empieza la narrativa diciendo que Job era un hombre que buscaba ser perfecto o agradable a Dios. Bajo su concepto, bajo los ojos de los hombres y bajo el concepto de los ojos de Dios, Dios era un hombre que quería agradar a Dios. Y tenía muchos bienes, posesiones, hijos e hijas. Pero dice la Escritura que cuando el enemigo de nuestras almas acusó a Job, en el sentido de que le dice a Dios, Job es un hombre tan bueno porque tú lo has bendecido, porque está protegido. Pero el día que pierda algo de lo que tú le has dado o de lo que tiene, entonces ya no estará de acuerdo contigo. Y entonces sucede que el enemigo viene contra Job y le quita todo lo que tiene. ¿Cuál fue la razón de por qué el diablo, Satanás, le quitó todo a Job y pudo hacerlo? Lo primero que tenemos que entender es que Job vivía antes de Cristo. Job vivió aproximadamente, dice que era de la tierra de Ur, de los caldeos, seguramente en la época de los padres de Abraham, quizá en la época de Abraham, pero no hay evidencia, técnicamente hablando, pero de acuerdo al contexto y a lo que sucedió, Job no estaba en ningún pacto con Dios. Como Dios había hecho un pacto con Adán, con Noé, con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, aunque Dios había bendecido a Job y lo había protegido, digámoslo así, el diablo pudo tener acción en contra de Job, dominio sobre las cosas de Job, y Dios no pudo hacer nada al respecto porque Job no había entrado en pacto con Dios. Porque legalmente no había ninguna protección que determinara que el diablo no podía meterse. Así es que Job, sin conocer a Dios, aunque quería agradarlo, y aunque hacía lo mejor que podía, y aunque escrito está que Job hacía ofrendas y sacrificios al Señor, seguramente había aprendido de sus padres, seguramente había oído acerca de los sacrificios que se hacían, quizá en la época de Adán, quizá en la época de Noé, o de los descendientes de ellos. Pero entonces, cuando le suceden todas estas cosas, dice la Escritura que Job no perdió quizás su convicción, quizás su necesidad de echarle la culpa a Dios. O más bien al revés, no perdió el echarle la culpa a Dios, porque
Tanto la esposa como los tres amigos culparon a Dios por lo que le estaba sucediendo. Pero nosotros sabemos claramente quién fue el causante de estas cosas: el diablo, Satanás. Dios siempre ha sido bueno, Satanás fue quien causó todas estas cosas. Pero Job no conocía a Dios y no sabía por qué se estaban manifestando. Y antes de que Dios hablara, Job intentó cuestionar al Señor. Y entonces cuando Dios habla, Dios le dice: ¿habrás tú, sin conocerme, cuestionarme? Y entonces cuando Dios le habla a Job, Job conoce a Dios. Y dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le habló a Job, Job se humilló, Job entendió lo que Dios le había hecho, y entonces Job pudo entrar en una relación, en un pacto con Dios. Pero recuerde que Job no era un creyente nacido de nuevo, porque eso no se daba en aquel entonces, sino que esto sucede hasta que Cristo vino. Podemos aprender muchas cosas de aquí, pero si algo no tenía Job era fe. Porque para tener fe, posiblemente tenía fe humana, pero para tener la fe que proviene de Dios, se necesita creer en Dios y conocer a Dios y tener una relación personal con Dios. Abraham, dice la Escritura que le fue revelado el Evangelio en Gálatas 3, nos lo explica. Abraham conoció a Dios y la promesa de Dios cuando Dios le habló, y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham por eso es un padre de fe, muy cerca quizá de la época de Job. Pero Abraham sí está definido y declarado como un hombre que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y aunque Abraham no hizo lo correcto y se equivocó muchas veces, 2 veces mintió, se casó con su media hermana, tuvo relaciones de adulterio con la sierva de su esposa, etcétera, 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 su fe le fue contada por justicia y a Abraham se le dio la herencia, la bendición de que iba a ser heredero del mundo. Siempre fue victorioso y caminó en éxito. Recuerde que con 300 de sus siervos conquistó a los 5 reyes y liberó a Lot y a todos los de Sodoma y de Gomorra, y él entregó el botín que había recuperado. No quiso nada de ello para que nadie dijera que la mano del hombre lo había enriquecido, porque Abraham era tan rico y tan poderoso porque la mano de Dios estaba con él, porque tenía pacto. Recuerde que cuando Abraham venía de haber derrotado a los reyes y libertado a su primo Lot, se aparece en escena un sacerdote, el sacerdote de paz y de justicia, un hombre, digamos, simbólico respecto a la manifestación del sacerdocio de Jesucristo, porque dice en Hebreos que Jesús es sacerdote no de acuerdo a los levitas de Moisés, pero de acuerdo al orden de Melquisedec, aquel que se apareció a Abraham. Y dice la Escritura que él compartió el vino, compartió el pan, que nos habla de la cena del Señor proféticamente, y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que había conquistado. Ahí es la primera vez que aparece la palabra diezmos. Así es que el hecho de diezmar no nos habla acerca de Moisés en el sentido de que ahí surgió o nació, sino que nació 450 años, 400 años antes de la ley de Moisés. Bien, entonces, ¿qué sucedió con Job? Job tenía incertidumbre, no conocía al Señor, hacía cosas porque había oído que así podía lograrse. Ofrecía sacrificios porque quizás sus hijos habían pecado, vivían en incertidumbre. Eso no nos habla de un hombre de fe. Pero después que escuchó a Dios, la palabra de Dios es la que promueve la fe, la que activa la fe, la que produce la fe. Y entonces Job fue restituido.
en todo. Mostró misericordia para con aquellos consejeros que habían hecho lo malo, sus 3 amigos. Oró por ellos. Él fue restituido al doble de lo que había perdido. Y esto es muy importante porque esto nos enseña que no debemos ¿cómo le podría decir? Conceder sin conocer. Pero debemos pedirle al Señor que nos revele su palabra y, como hemos dicho ya, permita que el Espíritu Santo le ayude a usted, ejercítese en ello para que usted pueda discernir la palabra, porque usted es un creyente privilegiado, usted es un creyente bendecido por el Señor, altamente favorecido. La gracia y la bendición que Dios le ha dado es más que suficiente, es tan abundante para que usted pueda despegar y conquistar y tener sueños y alcanzar sueños y cosas gloriosas. Porque el Señor está de su lado, usted tiene la mente de Cristo, usted tiene la unción que le puede enseñar todas las cosas, así es que eche mano de ellas. Cuando hablamos de sueños y de no limitar a Dios en nuestros sueños y tomar riesgos y conquistar, y a veces podíamos pensar en otras naciones, en otros lugares, usted sueñe. Es importante que no limite a Dios en su manera de pensar, de imaginar. Usted sueñe. Y una vez que usted sueñe y que el Señor esté trayendo esos pensamientos y esos deseos a su corazón, usted discierna con la palabra. Usted pídale al Señor confirmación. Dios es un Dios de orden. Dios le enseñará a usted correctamente para que usted tome las decisiones sabias y correctas cuando usted vaya a tomar decisiones importantes en su vida. Pero no limite a Dios dependiendo de los demás. No limite a Dios ni limite su propósito, estando cautivo por determinadas situaciones. Porque cuando digamos que alguien está trabajando, voy a ponerle un ejemplo muy extremo. Y digamos que a esa persona le dicen, bueno, pues, ¿cuánto trabajas? No, pues trabajo 12, 13 horas diarias. Bueno, ¿y tú qué es lo que quieres hacer para el Señor? No, pues yo quisiera tener mucho más tiempo para servirle, para compartir con otros, para hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y qué has hecho ahorita? Pues he intentado hacer esto y esto y esto, pero no me da el tiempo, no me alcanza el día porque tengo que trabajar. Bueno, ¿y por qué no dejas tu trabajo? Bueno, es que no puedo dejar mi trabajo porque tengo una familia que alimentar, tengo responsabilidades que cumplir. ¿Y de dónde voy a sacar? Del dinero de mi trabajo. Entonces, si esa persona sigue pensando así, va a limitar a Dios siempre y se va a acabar su vida en el trabajo y nunca va a poder despegar en nada y nunca va a ser puesto por la fe, por él mismo tomar acción. Porque imagínese usted, dices, bueno, voy a renunciar a mi trabajo, ya entendí que el Señor quiere eso y Él me está diciendo que Él es mi sustentador, Él va a arreglar todas las cosas, me va a dar la sabiduría necesaria, lo voy a hacer, ya lo creo, lo está meditando, lo consulta en la palabra, pide consejo, quizá pide confirmación, está listo y lo hace. Y empieza un poder y una bendición tan gloriosa en su vida. Pero si no lo hace, va a vivir siempre en la incertidumbre y limitando a Dios y se va a ir al cielo lleno. Pero le pongo un contrapensamiento. ¿Qué le parece si usted no decidió dejar de trabajar, pero de repente pierde su trabajo? No dependía de usted, dependió de otros y le quitan su trabajo. Y después ya no encuentra trabajo. Entonces va a tener que remar contra la corriente, porque no estaba preparado, porque no estaba listo. Y cuando decía, no puedo incursionar en el evangelio, no puedo incursionar en lo que yo he creído que Dios me llamó porque tengo trabajo, ahora ya no lo tiene, pero ahora tiene la contrapuesta o la adversidad de que ahora cómo le va a hacer. Y entonces tiene que empezar prácticamente desde cero o desde negativo, porque no estaba preparado y no estaba listo. Y no le estoy diciendo que renuncie, pero lo que estoy diciendo es que usted se prepare y no limite la manera de soñar. Espere el tiempo, espere el momento, discierna la palabra, permita que el Señor le confirme para que el Señor
pueda cumplir su promesa en usted, pero usted no limite al Señor. Llámese que usted quiera servir, llámese que usted quiera hacer esto, quiera hacer lo otro, lo que usted quiera conquistar en la sabiduría y en el amor del Señor, sabiendo que usted va a ser de bendición para muchos. No limite a Dios en su manera de pensar. No permita que otros decidan su vida por usted. No permita que ni la cartera decida su vida, que otros decidan su vida, o que, es decir, otros, un líder, una persona que tenga responsabilidad sobre usted, papá, mamá. Claro, hay que honrar, respetar a los padres, definitivamente. Pero yo no voy a imponer los sueños en mis hijos. Mis hijos tienen que tener sus propios sueños. Dados por el Señor, es el corazón de los padres que deben de buscar, instruir a sus hijos para que ellos puedan discernir los sueños que Dios les ha dado y su propósito, pero ellos tienen que emprender y nosotros apoyar y participar. Pero no debemos depender ni de las personas, ni de las organizaciones, como el trabajo o cualquier otro tipo de organización. Solo que si usted está en matrimonio, usted no puede deshacerse de su matrimonio. Tiene que caminar en un sueño juntamente con su cónyuge. Si usted tiene hijos pequeños, pues tiene que entender que usted no va a caminar de acuerdo a los sueños de sus hijos. No, usted va a caminar de acuerdo a los sueños que Dios le dio, llevando a sus hijos con usted. Tampoco eso le dé temor. Llevando su trabajo. He conocido gente que han trabajado 40, 50 años y no quisieron renunciar a sus trabajos porque estaban esperando cumplir la mayoría de edad para tener la pensión que el gobierno les da. Y yo no estoy diciendo que sea malo, no, al contrario, pero nunca pudieron tener libertad y tenían potencial. Dios les había llamado con algo glorioso y maravilloso y no pudieron despegar nunca por no dejar sus trabajos, porque ellos confiaron en sus trabajos y en su pensión para entonces servir al Señor. Pues déjeme decirle que llegó ese tiempo y no han hecho nada y ni hicieron nada y tenían tanto potencial. Y eran personas que hubieran trascendido de una manera tremenda y poderosa y gloriosa, pero no confiaron en la sustancia del Señor. No confiaron en ser sustentados de una manera continua con el Señor. Mire, hace más de 30 años, Dios habló mucho a mi corazón. Y yo quise en 2 ocasiones irme del país. En una de ellas creo que no era lo correcto salir del país, pero en la primera yo creo que sí era la voz del Señor que me estaba hablando. Y yo creo que si me hubiera ido del país, nunca hubiera trabajado. Siempre hubiera entregado mi vida al Señor porque precisamente era para eso, para servir al Señor siempre. Quizá hubiera tenido mis altos, mis bajos, como todo. Pero por depender de los hombres y no de los padres, porque siempre mis padres me apoyaron en todo y siempre fueron padres ejemplo y padres muy buenos para nosotros. Y antes que nosotros, a veces no consultábamos mucho con ellos, si hubiera alguna situación en particular, respetaban y honraban lo que nosotros soñábamos. Pero por depender de otras personas ajenas que influenciaron nuestras vidas, y estoy hablando de mí, dejamos de hacer muchas cosas. Y yo le doy gracias al Señor porque 30 años después no se murió ese corazón y ese deseo de hacerlo. Y tuvimos que tomar la decisión ya prácticamente después de la mitad de la vida. Pero gloria al Señor. Y es parte que usted también puede tomar. Quizá usted no conoció a Cristo con tanto tiempo, con tanta premura, desde tanto tiempo atrás.
pero lo ha conocido ahora. Así es que no depende de la edad que tengamos, pero depende del sueño, del propósito que Dios tiene y el propósito que Dios ha depositado en nosotros. Esta es la expectativa del Señor, como la tuvo con el pueblo de Israel cuando le dijo: tengo expectativas de bien para que tengas un futuro seguro. Recuerde, cuando ponemos nuestras mentes en el Señor, en su palabra, ponemos su boca deliciosa, más dulce que la miel en nuestras bocas. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, hablamos la palabra y caminamos en la palabra. Nuestro futuro está determinado y estamos preparándonos para alcanzar y escalar lo más alto deseado, que es de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces usted podría voltear a ver atrás, no para culparse, sino para decir: wow, ¿dónde estaba? ¿Y cómo limitaba a Dios? Y ahora, decidiendo caminar por el Señor, he entrado en esta libertad tan gloriosa en donde he podido sentirme feliz al cumplir el propósito del Señor, y donde muchos han venido al conocimiento de la verdad y muchos han alcanzado la bendición que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario por su gracia, por su bondad y su benignidad, en el nombre de Jesús. Así es que caminemos en el nombre de Jesús, dispongamos nuestro corazón, estemos siempre atentos, velando y orando, y confiemos en el Señor, que Él es lo más maravilloso que nos ha podido suceder en nuestra historia, en la historia de toda la humanidad. Padre, gloria a tu nombre, bendito seas por siempre. Señor Jesús, maravilloso, Rey eterno, Rey glorioso, majestuoso, digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza, nuestros corazones y nuestras vidas hacia ti. Nos rendimos ante ti, ante tu presencia, ante tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, por tu espíritu en nosotros, por tu palabra que es dulce como la miel. Gracias, Señor Jesús, por tu unción. Gracias por tu espíritu, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Porque nos has permitido confesar y declarar en todo momento y en todo tiempo, en el nombre de Jesús, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Y como dice tu palabra, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor Jesús, porque en ti somos la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya.